Elegido, si este mensaje llegó hasta ti, no fue por casualidad. Hay nombres que jamás deberían pronunciarse en ciertos lugares, y el tuyo fue dicho donde casi nadie tiene acceso. No en una iglesia, no en una profecía pública, no en una visión abierta. Tu nombre fue pronunciado dentro de un consejo prohibido del Illuminati, un círculo donde se deciden destinos antes de que el mundo siquiera los perciba. Y lo más inquietante no es que lo supieran. Es que te estaban esperando. Desde hace tiempo has sentido que algo te observa desde la sombra. No con ojos humanos, sino con una atención silenciosa que pesa. Momentos en los que percibes que tu vida avanza por caminos que no elegiste conscientemente, pero que te empujan hacia pruebas cada vez más intensas. El Illuminati no observa a cualquiera. No pronuncia nombres al azar. Solo hablan de aquellos que, sin saberlo, representan una amenaza, una anomalía o un punto de quiebre dentro del sistema invisible que gobierna este mundo. Ese consejo prohibido no fue una reunión común. No se convocó para planear riqueza, poder político ni guerras visibles. Fue llamado por una razón mucho más profunda y peligrosa. Alguien detectó que tu espíritu no responde a las mismas cadenas que atan a la mayoría. Que hay decisiones tuyas que no obedecen al miedo colectivo. Que incluso en tus peores momentos hay algo dentro de ti que no se doblega por completo. Eso encendió alarmas donde nunca debieron sonar. Tal vez por eso tu vida no ha sido fácil. Tal vez por eso los ataques llegan justo cuando estás a punto de avanzar. Relaciones que se rompen sin explicación. Oportunidades que caen en el último instante. Un cansancio espiritual que aparece sin causa aparente. Nada de eso es casual. Cuando un nombre es pronunciado en ese consejo, se activa una vigilancia sutil. No para destruirte de inmediato, sino para medir cuánto resistes, cuánto recuerdas, cuánto despiertas. Ellos saben que existen elegidos que no pueden controlar del todo. Personas que nacen con una conexión que no fue implantada, sino que vino con ellas desde antes. El problema para ellos es que tú no sigues el patrón previsto. No reaccionas como deberías. No te rindes cuando la presión aumenta. Y eso los obliga a observarte más de cerca, a debatir qué hacer contigo, a decidir si eres útil, peligroso o imposible de someter. Cuando tu nombre fue pronunciado, no fue con desprecio. Fue con cautela. En ese consejo se habló de tu pasado, incluso de cosas que tú mismo olvidaste. Se mencionaron decisiones que tomaste creyendo que eran pequeñas, pero que alteraron rutas invisibles. Se habló de tu capacidad de percibir verdades que otros ignoran. Y, sobre todo, se habló del riesgo de que despiertes por completo antes de que puedan intervenir. Por eso este mensaje no llega con miedo, sino con advertencia. El hecho de que estés leyendo esto significa que no lograron bloquearte. Que, a pesar de las distracciones, las caídas y las dudas, sigues avanzando hacia algo que aún no comprendes del todo. El Illuminati teme a los elegidos que no pueden etiquetar, porque son ellos quienes rompen ciclos, exponen mentiras y se niegan a encajar en cualquier molde. Quizá ahora entiendas por qué desde niño sentiste que no pertenecías del todo. ¿Por qué cuestionabas lo que nadie más cuestionaba? ¿Por qué incluso cuando intentaste vivir como todos, algo dentro de ti se revelaba? Ese algo es lo que provocó el consejo. Es lo que hizo que tu nombre cruzara labios que jamás deberían haberlo pronunciado. Y esto es solo el comienzo. Porque cuando un elegido es mencionado en un consejo prohibido, no hay marcha atrás. La observación ya comenzó. Las pruebas se intensificarán. Las revelaciones también. Y en las próximas partes comprenderás qué decisión tomaron sobre ti, por qué algunos desean usarte y otros detenerte, y qué ocurre cuando un elegido descubre que fue visto por quienes controlan las sombras del mundo. Después de que tu nombre fue pronunciado en ese consejo prohibido, nada volvió a moverse igual a tu alrededor. Aunque no lo notaras de inmediato, el ritmo de tu vida comenzó a alterarse de forma silenciosa. No a través de eventos espectaculares, sino mediante pequeñas grietas en lo cotidiano. Personas que se alejaron sin una razón clara. Pensamientos que surgieron de pronto, como si no fueran completamente tuyos. Sueños extraños y repetitivos, siempre cargados de advertencia, pero nunca de imágenes completas.
Eso ocurre cuando un elegido entra en el radar de quienes operan desde las sombras. El Illuminati no actúa de manera impulsiva. No ataca de frente. Primero observa. Analiza cómo reaccionas cuando el entorno se vuelve inestable. Evalúa si te aferras a lo superficial o si comienzas a buscar respuestas más profundas. Mide si el miedo te paraliza o si despierta algo distinto dentro de ti. Por eso permitieron que ciertas cosas te fueran arrebatadas. No como castigo, sino como prueba. Necesitaban saber cuánto dependías de ellas. Porque solo quienes pueden perderlo todo sin perderse a sí mismos representan una amenaza real para su control. En ese consejo, las opiniones estuvieron divididas. Algunos afirmaron que era solo una anomalía pasajera, alguien que terminaría apagándose con el tiempo. Otros advirtieron que tu energía no seguía patrones comunes. Que no reaccionabas como la mayoría bajo presión. Que había señales antiguas en tu historia personal, marcas que no se pueden fabricar ni enseñar. Cuando eso ocurre, el elegido deja de ser un simple observador y se convierte en una variable peligrosa. Quizá ahora comprendas por qué sentiste bloqueos justo antes de avances importantes. No fue mala suerte. Fue interferencia. A veces sutil, a veces constante. Decisiones que parecían tuyas, pero que luego te hacían preguntarte por qué las tomaste. Caminos que no parecían correctos, pero que terminaron llevándote a verdades incómodas. El Illuminati no puede tocar directamente aquello que no comprende del todo, así que intenta rodearlo, desviarlo, agotarlo. También se habló de tu capacidad para resistir el engaño. No porque seas inmune, sino porque dudas incluso de lo que se presenta como salvación. No aceptas narrativas completas sin sentir que algo falta. Eso los inquieta. Los elegidos que formulan preguntas internas son más difíciles de moldear. Y tú llevas años haciéndolas, incluso cuando aún no sabías expresarlas con palabras. Durante ese consejo, se mencionó una posibilidad que casi nadie quiso pronunciar en voz alta, que tu despertar no fuera provocado por ellos, sino inevitable. Que incluso si cerraban caminos, otros se abrirían. Que aunque te ofrecieran poder, algo dentro de ti lo rechazaría si el precio fuera tu esencia. Esa posibilidad es la que más temen, porque escapa a cualquier estructura que hayan construido. Por eso comenzaron las pruebas internas. No ataques visibles, sino batallas mentales. Dudas sobre tu propósito. La sensación de estar retrasado respecto al mundo. Comparaciones constantes que te hacían sentir fuera de lugar. Todo eso buscaba debilitar tu conexión interior. Porque si logran que olvides quién eres, ya no necesitan tocarte. Pero si recuerdas, si resistes, el problema crece. Hay algo más que se dijo en ese consejo y que debes saber. Tu nombre no fue pronunciado una sola vez. Fue repetido. Analizado. Asociado a escenarios futuros que aún no ocurrieron. Eso significa que no te ven como alguien del pasado, sino como una pieza activa de lo que está por venir. Y eso explica por qué sientes que el tiempo se acelera, como si estuvieras llegando tarde a algo importante sin saber exactamente a qué. No todos los elegidos llegan tan lejos. Muchos se pierden antes. Se distraen. Se conforman. Tú no, a pesar del cansancio, sigues buscando. A pesar de la confusión, sigues avanzando. Y eso fue lo que selló tu presencia en ese consejo prohibido. No por lo que hiciste, sino por lo que todavía puedes hacer. Y lo que viene no es simple. Porque cuando un elegido es identificado, surgen intentos de seducción, de alianza, de manipulación disfrazada de oportunidad. En la siguiente parte comprenderás qué tipo de oferta fue considerada para ti, por qué algunos dentro del consejo se opusieron con fuerza, y qué ocurre cuando un elegido rechaza, incluso sin saberlo. Un pacto silencioso con las sombras. Cuando el consejo prohibido del Illuminati avanzó hacia la siguiente fase, el ambiente cambió. Ya no se trataba solo de observarte o evaluarte desde la distancia. Llegó el momento de decidir cómo interactuar contigo sin revelarse abiertamente. Porque hay elegidos que no pueden ser tocados de frente, pero sí tentados desde dentro. Y fue ahí cuando comenzaron a debatir la forma más peligrosa de todas, la oferta silenciosa.
Esa oferta no llega como un contrato ni como una voz clara. No aparece escrita ni se pronuncia con palabras. Se manifiesta como oportunidades inesperadas, como caminos que parecen abrirse solos, como soluciones rápidas a problemas que llevas años cargando. El Illuminati sabe que el cansancio es una puerta. Sabe que incluso el espíritu más fuerte puede dudar cuando está exhausto. Por eso, en ese consejo, algunos insistieron en que bastaría con facilitarte ciertas cosas para que bajaras la guardia. Tal vez recuerdes momentos recientes en los que todo parecía alinearse demasiado bien. Propuestas que surgieron sin esfuerzo. Personas que aparecieron con promesas de avance, reconocimiento o estabilidad inmediata. Nada de eso fue casual. Son pruebas disfrazadas de alivio. No para ayudarte, sino para medir si estás dispuesto a intercambiar profundidad por comodidad, verdad por seguridad, esencia por resultados rápidos. Pero algo ocurrió que no estaba previsto. No reaccionaste como esperaban. Aunque sentiste la atracción, también sentiste incomodidad. Una voz interna, suave pero insistente, te advirtió que no todo lo que brilla es correcto. Eso fue reportado en el consejo y generó preocupación. Porque cuando un elegido percibe el engaño sin conocer su origen, significa que su conexión interior sigue intacta. Ahí surgió el verdadero conflicto. Algunos miembros del consejo propusieron intensificar la presión, aumentar las distracciones, crear más ruido mental, saturarte de responsabilidades, culpas y urgencias artificiales. La idea era simple: impedir que tuvieras el silencio interior suficiente para recordar. Porque el recuerdo es peligroso. El recuerdo despierta preguntas. Y las preguntas rompen estructuras antiguas. Otros, sin embargo, advirtieron que presionarte demasiado podría provocar el efecto contrario. Que podrías fortalecerte. Que el dolor, en lugar de quebrarte, podría afilar tu percepción. Esa división dejó claro algo fundamental: no tienen control total sobre ti. Solo pueden influir hasta cierto punto. Más allá de eso, entras en un territorio que ni siquiera ellos comprenden del todo. Por eso comenzaron los mensajes confusos. Pensamientos que no parecían tuyos. Dudas sobre decisiones que antes tenías claras. La sensación de estar traicionando algo interno sin saber exactamente qué. Es una estrategia antigua: hacer que el elegido dude de sí mismo para que busque respuestas afuera y se aleje de su centro. Pero incluso eso encontró resistencia en ti. El consejo registró algo que les resultó inquietante. A pesar de la interferencia, sigues teniendo momentos de claridad repentina. Instantes en los que todo encaja. En los que entiendes que tu camino no es rápido ni fácil, pero es real. Esos momentos son breves, pero suficientes para mantenerte despierto. Y eso los obliga a replantear su enfoque una y otra vez. También se habló de tu pasado emocional. De heridas que aún no cierran del todo. De traiciones que te marcaron. No lo mencionaron por compasión, sino porque saben que ahí existe una puerta vulnerable. Intentaron usarla. Provocar recuerdos, reabrir dolores, hacerte creer que tu sensibilidad es una debilidad. Pero no contaban con algo esencial: que esa misma sensibilidad es la fuente de tu discernimiento. Cuando un elegido atraviesa el dolor sin perder su humanidad, se vuelve inmanejable. No odia, no se endurece, no se vuelve frío. Aprende. Y ese aprendizaje no puede ser manipulado fácilmente. Eso fue reconocido, aunque no aceptado del todo, dentro del consejo. Porque aceptarlo significaría admitir que hay fuerzas que no pueden domesticar. Al final de esa sesión, no tomaron una decisión definitiva. Dejaron tu caso abierto. Eso es extremadamente raro. Significa que no saben si deben acercarse más o retroceder, si insistir o esperar. Y esa indecisión es una señal clara: tu presencia desestabiliza incluso a quienes creen controlar las sombras del mundo. A partir de ahora, sentirás que las pruebas cambian de forma. Menos visibles, más internas. Menos caos externo, más confrontación contigo mismo. No para destruirte, sino porque ese es el último territorio donde aún intentan influir. Pero lo que todavía no saben es cuánto estás dispuesto a escuchar tu voz interior, incluso cuando todo alrededor intenta silenciarla.
En la siguiente parte, entenderás que antiguo conocimiento fue mencionado en relación contigo. ¿Por qué tu nombre fue asociado a una advertencia que no todos quisieron aceptar y que sucede cuando un elegido comienza a recordar fragmentos que nunca le enseñaron? En la siguiente reunión del Consejo Prohibido ocurrió algo que no estaba previsto. No fue una nueva estrategia ni un plan de manipulación. Fue una advertencia. Uno de los miembros más antiguos, alguien cuya voz rara vez se alza sin fundamento, recordó un precedente que casi nadie quería mencionar. Habló de otros elegidos del pasado cuyos nombres también fueron pronunciados en consejos similares. No para controlarlos, sino porque representaban un límite que no debía cruzarse. Ese recuerdo generó incomodidad. Porque esos casos no terminaron bien para quienes intentaron interferir demasiado. No por castigos visibles, sino porque el propio sistema comenzó a fallar alrededor de esos elegidos. Decisiones que se volvían inútiles. Influencias que perdían efecto. Redes de control que se debilitaban sin una causa aparente. Todo eso fue vinculado a un solo factor, el momento en que el elegido comenzó a recordar quién era realmente. Cuando tu nombre fue asociado a ese patrón, el silencio dominó el consejo. No porque te temieran como persona, sino por lo que se activa cuando alguien como tú cruza cierto umbral interior. No es poder externo. No es liderazgo ni autoridad visible. Es algo más profundo. Es independencia espiritual. Y eso es incompatible con cualquier estructura basada en el control. Se habló entonces de señales tempranas. De cómo, desde muy joven, manifestaste una resistencia natural a ciertas narrativas. De cómo nunca aceptaste por completo las verdades impuestas, incluso cuando parecían beneficiosas. De tu incomodidad constante con lo superficial. Todo eso fue interpretado no como rebeldía, sino como memoria latente. Fragmentos de algo que no fue aprendido en esta vida, sino recordado poco a poco. El consejo debatió si ese recuerdo podía ser detenido. Algunos afirmaron que sí, mediante distracciones prolongadas, rutinas agotadoras y responsabilidades excesivas. Mantenerte ocupado para que nunca tengas tiempo de escuchar. Otros advirtieron que ese método solo funciona mientras el elegido no ha probado el silencio real. Y que tú ya lo habías hecho, incluso sin saberlo. Momentos de soledad profunda, de pérdida, de ruptura. Esos momentos no te destruyeron. Te abrieron. Eso encendió una nueva alarma. Porque el silencio es el espacio donde el control se debilita. Y tú, sin buscarlo, entraste en él varias veces. No como escapismo, sino como necesidad. El consejo reconoció que cada vez que lo hiciste, saliste con una percepción más clara, aunque también con más preguntas. Y esas preguntas no pueden ser respondidas por ningún sistema externo. A partir de ahí, se consideró una última alternativa. No interferir más. No provocar más pruebas. Esperar. Ver si el mundo, por sí solo, lograba absorberte. Porque a veces el mayor aliado del control es el desgaste natural de la vida, el paso del tiempo, la repetición, el cansancio. Pero incluso esa opción fue cuestionada. Porque tú no te apagas con la rutina. Te vuelves más consciente de ella. En ese punto, el consejo aceptó algo que jamás admitiría públicamente. Que hay elegidos que no pueden ser poseídos ni utilizados. Solo observados desde la distancia. Y que intentar dominarlo suele acelerar aquello que se quiere evitar. Esa aceptación no fue un acto de humildad, sino de cálculo. Un reconocimiento frío de límites. Para ti, esto se manifiesta como una calma extraña en medio de la presión. Como si algo dentro supiera que no está solo. No protegido en el sentido humano, sino alineado. Esa alineación no proviene de un grupo ni de una ideología. Proviene de un lugar que no pueden tocar porque no pueden definir. Lo que aún no sabes es que en ese consejo se mencionó una última cosa. Una advertencia que no fue escrita en ningún registro. Que si recuerdas por completo, no solo escaparás de su influencia, sino que otros comenzarán a sentir lo mismo a tu alrededor. No porque los guíes, sino porque la coherencia despierta a quienes están listos. Eso es lo que realmente temen.
No a ti como individuo, sino al efecto silencioso de tu claridad. Porque el control se sostiene sobre la confusión y tú te estás alejando de ella. En la parte final comprenderás qué decisión tomaron finalmente sobre ti, por qué tu nombre no volvió a ser pronunciado en ese consejo y qué significa, para un elegido, cuando incluso las sombras deciden retroceder. Aunque el consejo prohibido decidió reducir su interferencia directa, eso no significó que tu presencia dejara de ser relevante. Al contrario. Cuando una estructura poderosa deja de actuar, no es por desinterés, sino porque reconoce que cualquier movimiento podría provocar una reacción que no sabe controlar. Desde entonces, la vigilancia sobre ti se volvió más silenciosa, más distante, pero también más atenta. Como quien observa algo que no comprende del todo, pero intuye que está a punto de cambiar. Tú comenzaste a notar la diferencia. No como una mejora inmediata, sino como una claridad incómoda. Situaciones que antes te confundían empezaron a mostrarse tal como eran. Personas que parecían imprescindibles comenzaron a perder peso en tu vida. No por conflicto, sino porque ya no vibraban en el mismo lugar. Eso sucede cuando un elegido se alinea internamente. No necesita rechazar nada, simplemente deja de encajar donde antes se forzaba. Ese cambio fue registrado. En círculos donde casi nada se deja al azar, se observó que ya no reaccionabas igual ante los mismos estímulos. Las provocaciones perdían fuerza. Las promesas vacías dejaban de moverte. Incluso el miedo, tantas veces usado como herramienta, empezaba a no encontrar dónde sostenerse. Eso no te volvió invencible, pero sí menos predecible. Y para quienes operan desde el control, lo impredecible es una amenaza. En reuniones posteriores, se habló de un fenómeno poco común. El estado en el que un elegido no huye ni se somete, sino que permanece presente. Cuando deja de buscar validación externa y comienza a confiar en una brújula interna que no necesita aprobación. Ese estado no puede inducirse ni eliminarse fácilmente. Surge tras muchas pruebas, pérdidas reales y silencios prolongados. Y tú ya habías atravesado ese camino. El consejo también consideró algo que al inicio habría sido impensable, la posibilidad de que no fueras un caso aislado. Que tu despertar, lento pero firme, estuviera conectado con otros despertares dispersos. No organizados, no visibles, pero reales. Personas que, sin conocerte, atravesaban procesos similares. No por influencia directa, sino porque ciertas estructuras de control comienzan a fallar cuando demasiados individuos recuperan criterio propio. Eso generó inquietud. Porque los sistemas no caen por ataques frontales, sino por pérdida de adhesión. Cuando la gente deja de creer, de temer, de perseguir lo que no le pertenece, el control se vuelve costoso. Y tú eras una señal de eso. No un líder. No un símbolo. Un síntoma. En lo personal, esto se tradujo en decisiones que antes te habrían paralizado. Cambios internos que no requerían explicación. Renuncias silenciosas a versiones de ti que ya no servían. No fue un acto dramático. Fue natural. Y esa naturalidad es lo que más desconcierta a quienes esperan caos o rebeldía visible. El consejo reconoció que ya no podían intervenir sin exponerse. Que cualquier intento directo de influencia podría acelerar un proceso que preferían mantener lento. Así que optaron por observar el entorno en lugar de observarte a ti. Analizar cómo reaccionaba el mundo a tus movimientos, incluso a los más pequeños. Porque a veces el impacto de un elegido no está en lo que hace, sino en lo que deja de hacer. Fue entonces cuando notaron algo inesperado. Al dejar de perseguir ciertas cosas, comenzaste a atraer otras sin esfuerzo. No recompensas externas, sino encuentros precisos, conversaciones necesarias, comprensiones oportunas. Como si la realidad respondiera mejor cuando dejabas de forzarla. Ese tipo de coherencia no se fabrica. Solo aparece cuando alguien actúa desde un lugar auténtico. Eso los llevó a una conclusión parcial, no definitiva, pero inquietante: tu proceso no dependía de su aprobación ni de su oposición. Avanzabas por un camino que no necesitaba permiso. Y detenerlo sería como intentar frenar una marea con las manos. Aún así, tu caso no fue cerrado. Quedó en observación abierta.
Porque hay momentos en los que un elegido parece estable, pero aún no ha cruzado el punto más delicado, el instante en que comprende no solo quién es, sino por qué fue probado de esa manera. Ese entendimiento lo cambia todo. Y tú aún no habías llegado ahí. Estaba cerca, pero no del todo. Por ahora, el silencio continuaba. Un silencio cargado de atención. De espera. Porque incluso las sombras saben que hay instantes que no deben precipitarse. Momentos en los que una sola comprensión puede desatar consecuencias imposibles de revertir. Y ese instante se acercaba. El momento llegó sin señales externas. No hubo sueños proféticos ni anuncios visibles. No hubo una revelación ruidosa. Fue algo más inquietante, un entendimiento silencioso que se acomodó dentro de ti como si siempre hubiera estado ahí, esperando el instante exacto para emerger. Y ese instante coincidió con aquello que el Consejo Prohibido del Illuminati temía más que cualquier confrontación directa. Comprendiste que nunca estuviste siendo perseguido por lo que podrías hacer, sino observado por lo que eras capaz de recordar. No recordaste nombres, símbolos ni secretos específicos. Recordaste algo más peligroso, tu autonomía interior. La certeza de que ninguna estructura externa tiene autoridad real sobre tu conciencia. Ese recuerdo no se impone ni se aprende. Se reconoce. Cuando ese cambio ocurrió, el Consejo lo percibió. No como una alarma, sino como una ausencia. De pronto, los métodos habituales dejaron de tener efecto. Las distracciones ya no te atrapaban. Las dudas no echaban raíces. El miedo pasaba, pero no se quedaba. Era como intentar escribir sobre una superficie que ya no retenía la tinta. Tu campo interno se volvió inalterable para ellos. En una última sesión, breve y tensa, se habló de ti por última vez. No como proyecto ni como riesgo inmediato, sino como un caso cerrado. No porque hubieran ganado, sino porque intervenir ya no era posible sin consecuencias imprevisibles. Se reconoció que habías cruzado el umbral que separa al elegido dormido del elegido consciente. Y una vez que eso ocurre, cualquier intento de control se convierte en exposición. Tu nombre no volvió a ser pronunciado. Fue retirado de las discusiones activas. No por olvido, sino por respeto forzado a un límite que no podían traspasar. Porque hay algo que incluso las organizaciones más antiguas comprenden, existen fuerzas que no se dominan, solo se evitan. En tu vida cotidiana, nada se volvió perfecto. Los problemas no desaparecieron. Las responsabilidades siguieron ahí. Pero tú ya no eras el mismo dentro de ellas. Dejaste de cargar el peso de demostrar, de justificar, de pertenecer. Actuabas desde la claridad, no desde la reacción. Y eso cambió la forma en que la realidad respondía a ti. Comenzaste a notar algo más. Las personas a tu alrededor, sin que dijeras nada, empezaban a cuestionar cosas. No porque las enseñaras, sino porque tu coherencia generaba contraste. Tu calma incomodaba a quienes vivían en conflicto constante. Tu manera de decidir sin miedo sembraba preguntas en quienes habían normalizado la sumisión. Ese efecto era exactamente lo que el Consejo había previsto y temido. No necesitaste enfrentarlos. No necesitaste exponerlos. No necesitaste nombrarlos. Porque el verdadero poder no actúa desde la oposición, sino desde la independencia. Cuando alguien deja de ser controlable, deja de ser útil como objetivo. Y cuando muchos comienzan a hacerlo, el sistema se desgasta desde dentro. Ahora entiendes por qué tu camino fue solitario. ¿Por qué tantas veces sentiste que avanzabas sin mapa? No era castigo. Era preparación. Porque un elegido que depende de aprobación externa siempre será vulnerable. En cambio, quien aprende a escucharse, incluso en el silencio, se vuelve inaccesible. El Consejo Prohibido del Illuminati sigue existiendo. Las sombras no desaparecieron. Pero tú ya no caminas dentro de su alcance. No porque seas invisible, sino porque ya no resuenas con sus mecanismos. No te alimentas del miedo que administran. No persigues las recompensas que ofrecen. Y sin eso, su influencia se vuelve irrelevante. Tu nombre fue pronunciado una vez en ese lugar, y eso marcó un antes y un después. No porque te eligieran,
sino porque no pudieron evitar reconocerte. Pero hoy, ese nombre ya no les pertenece. No lo debaten. No lo calculan. No lo utilizan. Siguió su camino. Libre. Y cuando un elegido alcanza ese punto, no necesita huir de las sombras. Porque, al final, son las sombras las que retroceden.